presentación, yo soy investigador y jefe de horticultura del Jardín Botánico Nacional y llevo alrededor de 15 o 20 años trabajando en conservación de orquídeas chilenas. Y ahora les voy a presentar parte de mis estudios utilizando algunas herramientas biotecnológicas para la conservación. Bueno, yo voy a hablar básicamente de los códigos barra genéticos, ¿ya? El uso de estas herramientas biotecnológicas, cómo nos pueden ayudar a la conservación, ¿ya? No se asusten, no es una clase de genética, pero básicamente les voy a explicar en qué consiste esto, una tremenda herramienta que hoy día se utiliza a nivel mundial y que desafortunadamente en Chile solamente hay algunas investigaciones muy sucintas. Básicamente, ¿a qué se refiere el código barra genético? O sea, es una herramienta que básicamente permite identificar de manera inequívoca distintas especies, ya sea de estas plantas, animales, hongos, utilizando como segmento un trozo del ADN genómico, ¿ya? Hay que pensar que en el planeta existe alrededor de 8.000 especies de plantas y animales y sin embargo solo se conoce una porción muy pequeña de estas, ¿ya? Tenemos entonces un tremendo desafío por poder identificar muchas especies antes que éstas se extingan. Hay que también pensar que estamos en un proceso de la sexta extinción masiva en que muchas especies se van a extinguir antes que éstas puedan ser correctamente identificadas, ¿ya? En este sentido, el uso de esta herramienta biotecnológica, básicamente este código de barra genético, nos va a permitir, de alguna manera, poder identificar estas plantas o estas especies a partir de pequeños trozos de material, en este caso material vegetal. ¿Qué es lo que es básicamente un código de barra genético? Básicamente son secuencias muy cortas de regiones que están estandarizadas, es decir, son regiones que son estándar dentro por ejemplo, dentro del reino vegetal o dentro del reino animal, y que permite identificación de especies conocidas y potencialmente permite también identificar especies que aún no se conocen. Por ejemplo, en plantas se utilizan regiones genómicas de cloroplasto, como son MATK, que es básicamente el gen de la maturasa, y la región RBCL, que básicamente es la ribulosa 5-bifosfato, ¿ya? Se están utilizando como regiones estándares para código de barra genético, ¿ya? Básicamente, estas códigos de barra genético tienen que tener una facilidad técnica, tienen que ser muy fáciles de secuenciar, ¿ya? Y tienen que ser también baratos de poder secuenciar, ¿ya? Y deben tener suficiente variación entre las especies, pero ser muy estable dentro de las especies, de manera que yo pueda tomar un trozo por ejemplo, un trozo de hoja, extraer ADN, hacer un PCR y secuenciar esa región genómica y me permita identificar de manera inequívoca esa especie y que no se confunda con otra, ¿ya? ¿Qué tipo de material se puede utilizar para generar estos códigos barra? Básicamente, cualquier material o cualquier muestra que contenga ADN, que va desde sangre de animales, plumas, en aves, y en plantas, básicamente, uno utiliza pedazos de hoja donde se concentra de mejor manera ADN genómico, es más fácil extraer ADN genómico en hoja. Pero sin embargo, se puede utilizar cualquier trozo vegetal, que va desde flores, semillas, cortezas, trozos de raíces, escamas de bulbos, etcétera, ¿ya? Cualquier material vegetal puede ser, con su grado de dificultad, se puede extraer ADN y por tanto se podrían generar código de barra a partir de estos. Básicamente hay algunos códigos de barra genéticos oficiales, ya que se han publicado y básicamente en plantas se consideran como códigos de barra genéticos oficiales la zona RBCL, ya que es una región de la ribulosa 5-fosfato, y la zona y el gen MATK de la maturasa, como lo mencioné, de cloroplasto. En hongos se utiliza como código barra los espaciadores del ADN ribosomal nuclear, que se llaman ITS, que son estos que están acá abajo, que es ITS1, ITS2, y que contiene el gen 5.8. Y en animales se utiliza el citocromo oxidasa 1, básicamente, que es de mitocondria, ¿ya? Esos son como los, a nivel muy, muy macro, los que se utilizan en planta, entonces serían RBCL, MATK, citocromo oxidasa en animales, y en hongos universalmente se utiliza estos espaciadores internos del ADN ribosomal nuclear.
Bueno, ¿cómo se hace este famoso código? Es relativamente simple. Básicamente, uno parte recolectando una muestra del tejido, una muestra de hoja en este caso, se le extrae el material biológico, es decir, se extrae el ADN. Este ADN se utiliza después para hacer correr un PCR, ¿ya? Que básicamente un PCR es una se utiliza un equipo que básicamente hace es amplificar de manera exponencial tu región genómica de interés y después esta región genómica de interés se envía a secuenciar y posteriormente a partir de esa secuencia se desarrollan estos famosos códigos barra genéticos. Puede resultar complejo, pero hoy día están operando a nivel mundial grandes empresas que secuencian rápidamente, ¿ya? Con el famoso COVID, hoy actualmente hay muchas empresas que hoy día ofrecen el servicio de secuenciación. Es relativamente fácil y sencillo, pues, enviar a secuenciar. De hecho, la mayoría de nosotros que trabajamos con desarrollo de secuencia de ADN, se envía el material fácilmente en pequeños tubos de Pendorf a secuenciar a Corea. Y el material regresa secuenciado en un par de días. Es decir, así de simple se hace. ¿Mm? Básicamente, este sistema de código de barra genético, solamente como para introducir un poco y tengan una idea, se desarrolló en la Universidad de Guelph en Canadá, y ellos desarrollaron básicamente una base de datos que es All System, ¿ya? Hay que pensar que a la fecha hay alrededor de 14 millones de registros de especímenes. Es decir, uno eventualmente, si tuviese, por ejemplo, muchas especies en esta base de datos, bastaría simplemente con tener un trozo de material vegetal, en este caso una planta, correr un código barra genético que esté estandarizado y poder compararlo con esta base de datos. Tiene una tremenda utilidad, porque en el fondo, imagínense cuando uno va al campo y no tienes un botánico a mano que te pueda identificar las plantas, y por otro lado sabes que muchas especies están en peligro o en categoría de conservación, no se pueden sacar las plantas porque finalmente no estás conservando, no estás ayudando a la conservación, pero sí pueden sacar un pedazo de hoja, ¿ya? Un pedazo de hoja, y con ese pedazo de hoja simplemente puedes tú generar estos códigos de barra y después poder compararlos con esta base de datos a nivel mundial. Sin embargo, o desafortunadamente, solo en plantas angiospermas y en plantas con flores, hay 455.854 especímenes registrados, y desafortunadamente en Chile solo hay 10 registros. Es decir, lo que es código de barra genético en esta base de datos a nivel mundial de World System, Chile está muy bajo, es decir, casi no está representado. Es decir, 10 muestras, es decir, no es nada. Entonces es un tremendo desafío poder utilizar estas herramientas biotecnológicas para empezar a desarrollar código barra genético para la identificación, en este caso, de nuestras especies de plantas. Hay que pensar que alrededor del 50% de las plantas que crecen en Chile son únicas, es decir, son endémicas de nuestro país. Entonces eso le da una tremenda importancia desde el punto de vista de la conservación. ¿Ya? ¿Cómo se pueden usar estos códigos barra genéticos? Básicamente tienen muchas aplicaciones, pero para que ustedes tengan una idea, se puede, por ejemplo, aplicar en la farmacopea, ¿no? Por ejemplo, poder identificar los componentes, por ejemplo, de una infusión de una mezcla de hierbas. Se pueden utilizar, por ejemplo, para identificar grupos de plantas de floras. Entonces tiene muchas utilidades, ¿no? Por ejemplo, en el caso de tráfico ilegal, eventualmente, si tuviésemos código barra, por ejemplo, podríamos haber identificado las copiapodas, los cactus que se sacaron ilegalmente de Chile, ¿no? Pero como no tenemos estas herramientas, es difícil poder identificarlos. También se pueden utilizar para identificar enfermedades o especies invasoras, etc. Bueno, básicamente, ¿qué permite hacer esto? ¿Cómo se pueden saber que un código de barra genético es bueno o no? Básicamente, lo que uno hace es comparar esa región genómica de varias muestras de tu especie, compararlas con otras, y deben ser constantes a nivel específico y distintas a nivel interespecífico, ¿ya? En este caso, por ejemplo, son 2 muestras de orquídea de Dicromanthus
dos especies distintas, y todas las muestras de una misma especie tienen el mismo polimorfismo, es decir, la misma variación, ¿no? En este caso una guanina, ¿ya? En una posición determinada del ADN. Y en cambio, la otra especie, que es distinta a la anterior, también tiene un polimorfismo o una variación en otra posición dentro del ADN. Entonces, esta región genómica se hace una buena candidata para hacer un código barra genético, ¿ya? Básicamente en eso consiste esta herramienta biotecnológica. Bueno, para aterrizar un poco esto, entonces, ¿cómo lo estamos utilizando? Bueno, he utilizado estas herramientas básicamente en la familia Orquidasa. Hay que pensar que acá en Chile tenemos orquídeas, aunque ustedes no lo crean, tenemos orquídeas, no tenemos la misma cantidad de orquídeas que crecen en el trópico, pero tenemos alrededor de 78 especies, a pesar que yo creo que tenemos mucho más porque tenemos una tremenda variación, y por eso les voy a comentar ahora la importancia de estos códigos barra genéticos. Estas 78 especies están agrupadas alrededor de 8 géneros. Entonces, este es lo complicado de este grupo, ¿no? Que queremos conservar estas especies, pero no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces existe una tremenda variación fenotípica. Uno va al campo y ve mucha variación, y no sabemos en realidad si son especies distintas o es parte de la variación poblacional dentro de una misma especie. Entonces eso ligado a que las orquídeas, para poder conservarlas, tienen una dependencia, una dependencia que la hace ser vulnerable, que es una dependencia de hongos micorrízicos, vale decir que la orquídea requiere de este hongo micorrícico que le transfiere esqueletos carbonados a la materia orgánica en descomposición para que esta semilla pueda transformarse posteriormente en un protocormo, que es esta masa indiferenciada de células que aparece en la parte inferior derecha y que posteriormente se transforma en una plántula. ¿Y por qué pasa eso? Básicamente porque las semillas de las orquídeas son muy pequeñas y solamente contienen un embrión, ¿ya? Pero no tienen material nutritivo, es decir, no tienen lo que se denomina endosperma, ¿ya? Que básicamente son azúcares complejos, y cuando comienza el proceso de germinación se empiezan a transformar estos azúcares complejos en azúcares simples y posteriormente entrar a rutas metabólicas para utilizar esa energía para el desarrollo del embrión y posterior transformación en una plántula. Ese proceso que acabo de explicar en la orquídea no ocurre, entonces tiene que estar mediado, en este caso, por la participación de un hongo micorrícico que le transfiere esta energía al embrión y poder transformarse en una planta, ¿ya? Entonces, eso es lo que se denomina como germinación simbiótica, es decir, tiene una germinación mediada por una simbiosis micorrícica. Entonces, básicamente, para que se entienda, las semillas de las orquídeas son muy pequeñas y no tienen reserva energética. Y este hongo, la semilla depende del hongo para poder germinar y posterior establecimiento y transformarse esta semilla en una planta. ¿Ya? Este básicamente es el proceso de germinación de una orquídea que parte con una semilla. Esta semilla posteriormente se hincha, viene el hongo, básicamente, y comienza el proceso de crecimiento del embrión. Aquí básicamente se pueden observar las hifas del hongo junto a los rizoides de esta estructura que es un protocormo, para que posteriormente este protocormo empiece a desarrollar un ápice vegetativo y posteriormente se transforme en una plántula. Esta es la etapa de germinación de un trabajo bien bonito que hicimos con una colega de la Universidad Católica, de una especie muy conspicua que crece acá en la costa, en el litoral de la región, ¿ya? Que es Bipinula fimbriata. Bueno, ¿cómo hemos enfrentado nosotros el problema de la conservación de la orquídea utilizando este tipo de herramienta biotecnológica? Bueno, básicamente, como tenemos una tremenda variación y nos ha sido muy difícil poder identificar de manera inequívoca las especies, porque los actuales marcadores moleculares que se utilizan para este grupo de plantas son muy conservados, tienen poca variación. Bueno, a partir de eso hemos desarrollado, no les voy a explicar, no les voy a aburrir en el detalle esto, es solamente un esquema, pero solamente les voy a comentar que se hizo nomás algo muy rápido. Se desarrollaron nuevos marcadores para su uso como código de barra en estas plantas. ¿Ya? Básicamente se hizo que a partir de la secuenciación completa de un genoma de orquídea, lo empezamos a filtrar y a comparar con transcriptomas, es decir, con zonas que se expresan de otra orquídea cercana a nuestro grupo de interés. Y a partir de eso se desarrollaron nuevos marcadores moleculares, ¿ya? Estos nuevos marcadores moleculares han permitido, ¿ya?,
básicamente poder identificar de manera inequívoca este grupo de orquídeas a la cual nosotros estamos trabajando y que básicamente tienen problemas de conservación acá en Chile, ¿ya? Los antiguos marcadores, tal como se ve en la figura A, no te permitían resolver especies cercanas, por eso quedan estas como suertes de peineta que se llaman politomía, y porque básicamente son todas iguales, usando esos marcadores clásicos, ¿ya? Que algunos de ellos que está acá, RBCL y MATK, son, ¿cómo se llaman? Marcadores, código de barra genético estandarizado para plantas. Sin embargo, no funcionan en todos los grupos de plantas y a veces hay que desarrollar nuevos marcadores genéticos dependiendo de la especie, del grupo de plantas en cuestión. En este caso, nosotros, a partir de los trabajos de minado transcriptoma, desarrollamos estos nuevos códigos de barra genéticos y nos han permitido poder diferenciar de manera inequívoca, tal como dije recién, las especies que estamos estudiando. Entonces, todo eso unido a que también estamos utilizando código barra genético para identificar hongos, hemos podido de manera satisfactoria poder establecer y realizar un plan de restauración ecológica de orquídea chilena, ¿ya? Que es bien complejo en el sentido que no solo se requiere saber o identificar las especies de planta en cuestión, sino que también hay que poder aislar, como tienen las orquídeas dependencia de estos hongos micorrízicos, se tienen que aislar las micorrizas, sus raíces, cultivarlos en placas de Petri en medio de cultivo y posteriormente a través de técnicas moleculares poder identificar los hongos para poder saber en el fondo cuáles son las micorrizas que están interactuando con las distintas especies de orquídeas para poder realizar la germinación, ¿ya? Entonces, todo este proceso largo que se hace desde el punto de vista de la micorriza para poder obtener una placa con hongos y posterior identificación, en este caso a través de código de barra utilizando la región genómica ITS, que son los espaciadores del ADN ribosomal nuclear. Bueno, ¿esto qué nos ha permitido? Nos ha permitido que hoy en día tenemos un tremendo banco de germoplasma, creo que el único banco de germoplasma de micorriza de orquídea chilena, que tiene alrededor de 400 micorrizas representando 48 especies de este grupo de plantas que crecen acá en Chile, ¿ya? Entonces nos ha permitido no solo poder aislar y cultivar estos hongos y almacenarlos, sino que poder también identificarlos a través de secuencias de ADN, ¿ya? Entonces tenemos cada una de estas muestras identificadas molecularmente. Y esto nos ha permitido ahora, por ejemplo, hacer estudios de germinación y, por tanto, poder conservar estas plantas, ¿ya? Porque, como decía, no se puede conservar lo que no se conoce. Entonces, es súper importante poder ligar en programas de conservación no solo la especie en sí, sino que también en este caso su dependencia, en este caso es su dependencia micorrística, ¿ya? Y esto nos ha permitido, como dije recién, poderlas propagar de manera exitosa, y a la fecha hemos logrado propagar alrededor de 20 especies de orquídeas chilenas, de las cuales tenemos 5 especies que están en peligro crítico de extinción, y esta es una de ellas, esta es Torea dicioide, una especie que está en peligro crítico acá en la región, la quinta región, y hemos podido identificar sus micorrizas y también poder identificar las plantas sin la necesidad que éstas florezcan, ¿ya? Porque a partir de los códigos de barra se toma un pedazo de hoja y no necesitamos ahora esperar a que florezcan para poder tomar material y poder hacer estudios de conservación. Así que básicamente eso, quería compartir un poco el uso de estas herramientas biotecnológicas para poder conservar estas tremendas plantas que están muy vulnerables, no solo por la acción antrópica, sino que también son vulnerables ellas per se, porque tienen esta dependencia, ¿no? Esta dependencia tanto de polinizadores, que no hablé de ese tema, pero sí tienen dependencia de polinizadores, y dependencia 100% de su micorriza para poder en el fondo germinar, desarrollar una plántula y poder establecerse. Así que eso, básicamente, eso quería compartir con ustedes.